Amroth y Nimrodel. He dicho ya que si cuando se escribió El Señor de los Anillos Amroth hubiera sido concebido como el hijo de Galadriel y Celeborn, algo tan importante no habría dejado de mencionarse. Pero de cualquier manera este parentesco fue luego dejado de lado. Presento a continuación un breve cuento de 1969 o posterior, titulado Parte de la leyenda de Amroth y Nimrodel, brevemente contada. Amroth fue rey de Lórien después de que su padre Amdir fuera muerto en la batalla de Dagorlad, en el año 3434 de la Segunda Edad. La tierra de Lórien tuvo paz largos años después de la derrota de Sauron. Aunque de ascendencia Sindarin, Amroth vivió según las costumbres de los elfos silvanos y se albergó en los altos árboles de un gran montículo verde, que desde entonces se llamó Kerin Amroth. Esto hizo a causa del amor que sentía por Nimrodel. La había amado durante muchos años y no había tomado esposa, pues ella no quería casarse con él. Lo amaba en verdad, pues era hermoso aun entre los elfos, y valiente y sabio, pero ella era de los elfos silvanos y lamentaba la llegada de los elfos del oeste, que, como ella decía, habían traído consigo la guerra y habían destruido la paz de antaño. Solo quería hablar la lengua silvana, aun cuando ya no se usaba en Lórien, y vivía sola junto a las cascadas del río Nimrodel, al que dio su nombre. Pero cuando el terror llegó de Moria y los enanos fueron expulsados y reemplazados luego por los orcos, huyó angustiada y sola hacia el sur por tierras solitarias en el año 1981 de la Tercera Edad. Amroth la siguió y la encontró por fin en los lindes del Fangorn, que en aquellos días llegaban cerca de Lórien. No se atrevía a internarse en el bosque, porque, decía, los árboles la amenazaban y algunos se movían para interceptarle el camino. Allí sostuvieron Amroth y Nimrodel una larga conversación y por fin se prometieron. «Seré fiel a mi promesa», dijo ella, «y nos casaremos cuando me lleves a una tierra de paz». Amroth le juró que por ella abandonaría a su pueblo, aun en aquella hora de necesidad, y que juntos buscarían una tierra semejante. «Pero no la hay ahora en la Tierra Media», dijo él, «y no la habrá ya nunca para el pueblo de los elfos. Hemos de intentar abrir un camino por el gran mar hacia el antiguo oeste». Entonces le habló del puerto en el sur, a donde muchos de los suyos habían ido hacía ya tiempo. «Son ahora pocos, pues la mayoría se ha hecho a la mar hacia el oeste, pero el resto todavía construye barcos y ayudan a cruzar la mar a cualquiera que acuda a ellos cansado de la Tierra Media. Se dice que la gracia que nos otorgaron los Valar autorizándonos a cruzar el mar se otorga también ahora a todos los que emprendan el gran viaje, aun a aquellos que no habían llegado en edades pasadas a las costas y que todavía no habían visto la tierra bendecida. No hay aquí lugar para contar el viaje que emprendieron a la tierra de Gondor. Reinaba entonces Eärnil II, el penúltimo de los reyes del Reino del Sur, y eran tiempos perturbados. Eärnil II reinó en Gondor desde 1945 a 2043. Se cuenta en otro sitio, pero no en ninguno de los escritos existentes, cómo llegaron a separarse y cómo Amroth, después de buscarla en vano, fue al puerto élfico y comprobó que solo unos pocos se demoraban allí todavía. Eran menos que los que podían llenar un barco,
y solo tenían un navío en condiciones de hacerse a la mar. Estaban preparándose para partir en él y abandonar la Tierra Media. Dieron la bienvenida a Amroth, contentos porque reforzaba la pequeña compañía, pero no estaban dispuestos a aguardar a Nimrodel, de cuya llegada ya no tenían esperanzas. «Si viniera por las tierras habitadas de Gondor», dijeron, «no sería molestada, y quizá podría recibir ayuda, porque los hombres de Gondor son buenos y están gobernados por los descendientes de los amigos de los elfos de antaño, que en cierto modo aún saben hablar nuestra lengua. Pero en las montañas hay muchos hombres hostiles y muchas criaturas malignas». El año se desvanecía en el otoño, y antes de no mucho se esperaban vientos contrarios y peligrosos aún para los barcos élficos, mientras estuvieran cerca de la Tierra Media. Pero tan grande era el dolor de Amroth que no obstante retrasaron la partida muchas semanas, y vivían en el barco, porque las casas de las costas estaban despojadas y vacías. Entonces, en el otoño, hubo una gran tormenta, una de las más feroces en los anales de Gondor. Venía de los fríos yermos del norte, y bajó por Eriador hasta las tierras de Gondor, rugiendo y haciendo grandes estragos. Las montañas blancas no alcanzaron a protegerlos, y muchos de los navíos de los hombres fueron barridos hacia la bahía de Belfalas, y allí se perdieron. La ligera barca élfica rompió sus amarras y fue arrastrada por aguas frenéticas hacia las costas de Umbar. Ya nada más se supo de ella en la Tierra Media, pero las naves élficas construidas para este viaje no naufragaban, y sin duda la barca abandonó los círculos del mundo y llegó por fin a Eresia. Pero no llevó allí a Amroth. La tormenta se desataba sobre las costas de Gondor en el momento en que el alba asomaba entre las nubes oscuras. Pero cuando Amroth despertó, la barca ya estaba lejos de tierra, gritando a grandes voces: «¡Nimrodel!». Se arrojó al mar y nadó hacia la costa, visible apenas en el horizonte. Los marineros, con su vista élfica, pudieron verlo durante mucho tiempo luchando con las olas, hasta que el sol naciente resplandeció entre las nubes y le encendió a lo lejos los brillantes cabellos, como una chispa de oro. Ni ojos de elfos ni de hombres volvieron a verlo ya en la Tierra Media. De lo que le acaeció a Nimrodel, nada se dice aquí, aunque hubo muchas leyendas acerca de su destino. A continuación hay una serie de escritos dispersos sobre los ríos de la Tierra Media, los Flets y más detalles sobre Galadriel y Celeborn. Esto no parecía adecuarse a todos los ríos de Gondor, pero los nombres de los ríos a menudo solo se aplican a parte del curso, al curso entero, a las ramificaciones de la desembocadura o a algún otro accidente que llamara la atención de los exploradores que les dieron nombre. En este caso, sin embargo, los fragmentos de la leyenda de Amroth y Nimrodel nos dan una explicación. El Gilrain se precipitaba rápidamente desde las montañas, como los otros ríos de esa región, pero al llegar a las últimas estribaciones de Eret Nimrais, que los separaban del Kelos, fluía por una vasta depresión poco profunda. Por ella se perdía un trecho en los meandros y formaba una pequeña laguna en el extremo sur, antes de abrirse paso a través de una loma y precipitarse de nuevo rápidamente hasta unirse al Serní. Se dice que cuando Nimrodel huyó de Lórien en busca del mar,
se perdió en las montañas blancas hasta que al fin, no se dice por qué camino o pasaje, llegó a una corriente que le recordó el río de Lorien. Se le aligeró el corazón y se sentó junto a una laguna contemplando las estrellas reflejadas en las aguas oscuras y escuchando las cascadas por las que el río continuaba hacia el mar. Allí cayó en un sueño profundo, pues estaba muy fatigada, y tanto durmió que no llegó a Belfalas hasta después de que el barco de Amroth hubiera sido arrastrado mar adentro, y Amroth se perdió tratando de volver a nado a Belfalas. La leyenda se conocía muy bien en la Dor en Ernil, la tierra del príncipe, y no cabe duda de que este es el origen del nombre. El pueblo de Lorien era aún entonces, esto es en el tiempo en que Amroth se perdió, como lo había sido a fines de la Tercera Edad, de origen silvano, pero regido por príncipes de ascendencia sindarin, como lo era el reino de Thranduil en las partes septentrionales del Bosque Sombrío, aunque no se sabe ahora si Thranduil y Amroth eran parientes. No obstante, estaban muy mezclados con los Noldor de lengua sindarin, que habían cruzado Moria después de que Sauron destruyera Eregion en el año 1697 de la Segunda Edad. En ese tiempo, Elrond marchó hacia el oeste y fundó la ciudadela de Imladris, pero Celeborn fue al principio a Lorien y los fortificó para impedir que Sauron volviera a intentar el cruce del Anduin. Sin embargo, cuando Sauron se retiró a Mordor y se dice no pensó en otra cosa que en la conquista del este, Celeborn se unió a Galadriel en Lindon. Lorien tuvo largos años de paz y oscuridad bajo el gobierno de su propio rey, Amdir, hasta la caída de Númenor y el brusco retorno de Sauron a la Tierra Media. Amdir respondió a la llamada de Gil-galad y se unió a la última alianza con la fuerza más grande que pudo reunir, pero fue herido de muerte en la batalla de Dagorlad, y con él sucumbió la mayor parte de quienes lo habían seguido. Amroth, su hijo, fue entonces el rey, pero durante la Tercera Edad los presagios abrumaron a Galadriel y viajó con Celeborn a Lorien y se quedó allí largo tiempo con Amroth, dedicada sobre todo a enterarse de todas las nuevas y rumores acerca de la sombra que crecía en el Bosque Negro y la oscura fortaleza de Dol Guldur. Pero el pueblo estaba contento con Amroth, era valiente y sabio, y en el pequeño reino había todavía prosperidad y belleza. Por tanto, después de muchas jornadas de búsqueda en Rhovanion, desde Gondor y las fronteras de Mordor hasta Thranduil en el norte, Celeborn y Galadriel cruzaron las montañas para llegar a Imladris, y allí vivieron por muchos años, porque Elrond era pariente de ellos, pues a principios de la Tercera Edad, en el año 109, de acuerdo con la cuenta de los años, se había casado con Celebrian. Después del desastre de Moria en el año 1980 y las penurias de Lorien, que había quedado sin gobernante, pues Amroth se había ahogado en el mar en la bahía de Belfalas sin dejar heredero, Celeborn y Galadriel volvieron a Lorien y el pueblo los recibió de buen grado. Allí vivieron mientras duró la Tercera Edad, pero no tomaron el título de rey o de reina, porque decían que eran sólo los guardianes del pequeño reino, tan hermoso, la última avanzada de los elfos en las tierras del este. Celeborn y Galadriel volvieron 2 veces a Lorien antes de la última alianza y el fin de la Segunda Edad, y en la Tercera Edad, cuando la sombra de Sauron volvió a levantarse,
vivieron allí otra vez largo tiempo. En su sabiduría, Galadriel vio que Lórien sería una fortaleza y un punto de apoyo para impedir que la sombra cruzara el Anduin en la guerra inevitable que sobrevendría, antes de que la derrotaran otra vez, si eso fuera posible. Pero que para eso se necesitaba un gobierno de mayor fuerza y sabiduría que el del pueblo silvano. No obstante, solo después del desastre de Moria, cuando por medios que Galadriel no había podido prever, las tropas de Sauron cruzaron al fin el Anduin y Lórien estuvo en gran peligro, perdido el rey, desbandado el pueblo, el país en peligro de caer en manos de los orcos, Galadriel y Celeborn se instalaron al fin en Lórien y tomaron el gobierno. Pero no se dieron el título de rey o de reina, y fueron los guardianes que mantuvieron a salvo el país mientras duró la Guerra del Anillo. Sobre los flets. Un puesto de observación semejante, utilizado por los guardianes de las fronteras del norte, fue el flet donde Frodo pasó la noche. La vivienda de Celeborn en Caras Galadhon era también del mismo origen, el más alto flet que la comunidad del Anillo llegó a ver. Era el más alto punto de la tierra. Anteriormente, el flet de Amroth, en la cima del montículo o colina de Kerin Amroth, levantado por obra de muchas manos, había sido el más alto, y tenía por principal objetivo vigilar Dol Guldur más allá del Anduin. La conversión de estos Telain en moradas permanentes ocurriría más tarde, y estas viviendas sólo abundarían en Caras Galadhon. Pero Caras Galadhon era en verdad una fortaleza, y sólo una pequeña parte de los Galadhrim vivían dentro. Vivir en esas moradas fue sin duda considerado en un principio una costumbre singular, y Amroth fue quizá el primero en hacerlo. Y así es probable que su nombre, el único que recordó luego la leyenda, derivara del hecho de que viviera en un alto Talan. Sobre un poblado élfico en Belfalas, Gondor. Este poblado, de acuerdo con las tradiciones de Dol Amroth, había sido fundado por los navegantes Sindar que habían venido de los puertos occidentales de Beleriand y que huyeron en 3 pequeñas embarcaciones cuando el poder de Morgoth abrumó a los Eldar y los Atani. Pero la población creció luego con la presencia de los elfos silvanos que se aventuraban en busca del mar, bajando por el Anduin. Como lo muestra la mención que Legolas hace de Nimrodel, había un antiguo puerto élfico cerca de Dol Amroth y una pequeña colonia de elfos silvanos originarios de Lórien. Según la leyenda, uno de los primeros antepasados del príncipe se había casado con una doncella elfo. En algunas versiones se dice, con harta improbabilidad, que era en verdad la misma Nimrodel. En otros cuentos, con mayor verosimilitud, la joven habría sido una de las compañeras de Nimrodel, perdida en el alto valle de una montaña. De acuerdo con la tradición de esta casa, Angelimar fue el 20º príncipe de Galador, en descendencia ininterrumpida, primer señor de Dol Amroth. Según las mismas tradiciones, Galador era hijo de Imrazor el Númenoriano, que vivió en Belfalas, y de la dama elfo Mithrelas. Ella era una de las compañeras de Nimrodel, entre los muchos elfos que huyeron a la costa alrededor del año 1980 de la Tercera Edad. Ella era una de las compañeras de Nimrodel, entre los muchos elfos que huyeron a la costa alrededor del año 1980 de la Tercera Edad, cuando el mal asomó en Moria.
y Nimrod y sus doncellas se internaron en las colinas boscosas y se extraviaron, pero en este cuento se dice que Imrazor albergó a Mithrelas y la tomó por esposa, pero cuando le hubo dado un hijo, Galador, y una hija, Gilmith, huyó a escondidas una noche, y él no volvió a verla. Pero aunque Mithrelas pertenecía a la raza silvana menor, y no a la de los altos elfos o los elfos grises, se sostuvo siempre que la casa y la parentela de los señores de Dol Amroth eran de sangre noble, y que todos ellos tenían rostros hermosos y gran entendimiento.